Hoy estoy directamente acá en la huerta y te voy a mostrar el avance y los cuidados que hay que tener del espárrago cuando entramos en el invierno. Vamos a buscar una macetita que le ponemos tierra negra o compost bien maduro y apenas la vamos a tapar para que cuando empiecen a germinar puedan estar fotosintetizando bien rápido y aceleramos todo este crecimiento. Y le vamos a hacer un riego. En este caso lo estoy empezando a todo este cultivo ahora en invierno y me los voy a llevar para dentro de casa en un lugar que reciban sol para acelerar todo este crecimiento. Y si no, lo haces directamente en primavera y lo dejas en un lugar que le dé buen sol para acelerar el crecimiento. Si bien son plantas que van a resistir el frío, si lo vas a hacer antes de tiempo, es mejor que tengan temperatura para que toda esta germinación se haga mucho más rápido. Y una vez que la semilla empezó a germinar, se van a empezar a desarrollar las raíces que son muy importantes para este cultivo, porque es a donde se van a acumular todas las reservas que va a mantener viva la planta durante el invierno. El cultivo se va a seguir desarrollando y vamos a ver que las hojas son bien plumosas y van a aumentar en tamaño. Y vamos a notar que aproximadamente al primer año van a empezar a aparecer muchas yemas laterales que van a dar origen a nuevas hojas y por abajo las raíces se van a empezar a engrosar cada vez más. Ya para este momento vamos a tener desarrollado por abajo la famosa araña o garra que se conoce, que es una forma también de iniciar este cultivo de espárrago. Estas son las plantas que hice desde semilla, que las puse hace un tiempo atrás, en unos surcos. Cuando las plantas tenían aproximadamente un año, las pasé directamente a la tierra y las estuve poniendo a no más de 10 centímetros para que los brotes puedan salir más rápido. Y después de casi 3 años, tienen este tamaño y todavía no le hice ninguna cosecha de espárragos, porque esto es lo que te comentaba recién. Cada brote que dé la planta, y acá hay 1, 2, 3, 4, y este otro por acá atrás, le dejé los 5 para que las hojas se desarrollen bien y terminan dando esta hoja bien plumosa. Y así vamos a lograr tener una hoja bien desarrollada que fotosintetice mucho más y acumule toda la energía bajo tierra. Cuando nos vamos acercando al invierno, es normal que todas estas hojas que estaban bien verdes se nos pongan de este color casi amarillo. Y no te preocupes si llegas a ver que tus plantas de espárragos se empiezan a secar, porque es totalmente normal. La planta a esta altura, cuando estamos en invierno, seca toda la parte aérea y va a quedar toda la parte viva bajo la tierra. Si por ejemplo a estas plantas yo le hubiera cosechado todos estos brotes, no hubiera tenido estas hojas. Al no tener hojas, no tiene energía para mandar bajo tierra y termina agotando toda la energía que tenían las raíces. Y es muy probable que esta planta se hubiera muerto por agotamiento de las raíces si hubiéramos cosechado todos los brotes. Hasta el tercer año te voy a recomendar que esperes, no le hagas ninguna cosecha para tener buenas raíces. Y acá está esta que está bien seca ya, esta otra que se empezó a secar, esta que está verde y otra más bien seca. Lo que hago es, cuando están de esta forma, las dejo para que toda la energía acumulada en las hojas viaje y quede reservada en las raíces, pero a estas otras las termino podando. Otro consejo que te voy a dar, desde el momento en que las pongas ya en el lugar definitivo, es que siempre tutores las hojas, porque al principio se van a terminar cayendo. De esta forma van a quedar bien separadas, va a entrar mayor cantidad de sol y siempre acordate que más luz, más fotosíntesis, mejores reservas acumuladas y más rápido va a ser la cosecha de los espárragos. Y cuando ya están todas bien secas, le dejo más o menos unos 4 centímetros a nivel de la tierra y corto todo. Y todas estas hojas directamente las corto y las dejo acá alrededor para que durante todo el invierno se terminen transformando en nutrientes para cuando lleguemos a la primavera. Y lo mismo hago con todas. 4 o 5 centímetros, después se corta todo y queda acá abajo. Durante toda esta época de invierno, lo que hago es le suspendo totalmente el riego y le doy un extra de agua una vez aproximadamente cada 15 días si yo estoy tocando toda la tierra y está seca. Y después le agrego un poco más de materia orgánica, no solamente para que sea nutrición para la próxima primavera, sino que también es para protegerla del frío a toda la raíz que se encuentra bajo tierra. Si bien resisten, pero con una capa extra de compost o algún sustrato que le podamos poner, va a ayudar mucho más a que estas raíces con las yemas resistan mucho mejor el invierno. Y a su vez le va a dejar muchos nutrientes para que cuando empiece toda la activación de las raíces y las nuevas yemas,
la planta crezca mucho más rápido. Esta otra que está verde la voy a dejar hasta que esté bien seca y hago lo mismo. Te mando un saludo grande. Chau.